Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Jarraian egoera epidemiologikoaren berri emango dizuet. Gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a analizar los datos que nos deja el COVID. Desde el viernes hasta ayer domingo en Euskadi se han realizado 22.020 pruebas diagnósticas y se han detectado 1.436 nuevos casos. Por territorios, el número de contagios ha sido de 296 en Álava, 658 en Vizcaya y 473 en Guipúzcoa. Además, se han detectado 9 casos de personas con residencia fuera de Euskadi o desconocida. Si nos fijamos en los indicadores que tenemos en cuenta a la hora de seguir la evolución de la pandemia, la situación es la siguiente. En Euskadi la tasa de incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes es de 310,14. Este indicador ha bajado levemente durante el fin de semana, pero acumula ya varios días marcando valores similares. Parece, por lo tanto, que ha entrado en una fase de meseta. Por su parte, el número reproductivo básico, o RT, ha subido y se sitúa desde este fin de semana por encima de 1, concretamente hoy en 1,02. En relación a los hospitales, el número de pacientes en estado grave como consecuencia del COVID se mantiene estable. Seguimos en un escenario 3 del plan de contingencia de Osakidetza. Actualmente hay 112 personas ingresadas en las UCIs, lo que supone el 34,57% del total de camas abiertas. Es cierto que estamos mejor que en noviembre, cuando alcanzamos los 146 ingresados en las UCIs, pero la evolución en los hospitales, aunque es favorable, sigue siendo lenta. Ospitaleen egoerari dagokionez, hobetzen doa, baina oso poliki. Egia da, azaroan baino hobeto gaudela. Orduan, 156 pertsona egon ziren ziuetan. Gaur, 112 daude. Kopurua gutxitu egin da, baina asko dira oraindik. En resumidas cuentas, es cierto que estamos mejor que hace semanas, pero también que no estamos mejorando al mismo ritmo que lo hacíamos antes. Parece que la evolución favorable está experimentando cierto estancamiento. Por lo tanto, pedimos mucha prudencia y no bajar la guardia en ningún momento. Está en manos de todos nosotros y nosotras que la situación no empeore. Orain arte hartutako prebentzio neurriei eta gizartea egiten ari den ahalegin handiari esker egoera hobera egin du. Baina egia da hobekuntza hori ez dela hain nabarmena azken egun hauetan. Badirudi tendentzia aldatzen ari dela. Beraz, erne jarraitu behar dugu eta arduraz jokatu. Por último, como saben, hoy lunes Osakidetza ha iniciado un cribado en las poblaciones de Arrasate y Aramaio, un llamamiento dirigido a la mayor parte de sus habitantes, a partir de los 6 años de edad. Todavía es pronto para ofrecerles datos, ya que, como les digo, las pruebas han comenzado a realizarse esta misma mañana. Lo haremos seguramente en la próxima comparecencia. Es importante que la población de los citados municipios responda a este llamamiento y acuda a realizarse la prueba PCR. Esta herramienta nos puede permitir cortar cadenas de transmisión en estas localidades y reducir así la alta incidencia de COVID. Garrantzitsua da Arrasate eta Aramaioko biztanleek Osakidetzak egindako deiari erantzutea eta PCR-a egitera joatea. Oraindik, herri hauetan intzidentzia tasa altua da. Baheketak egoera hobetzen lagundu duelakoan gaude. Por mi parte, nada más, quedo a su disposición para responder a las preguntas que deseen realizarme. Azkenengo baeketa horretatik hasita, udalek eta azaldu digutenez, listu testak ere probatuko dira baeketa horretan, ez dakit kasu batzuetan soilik izango den, edo aprobetxatuko den biloko ikastolan bezala agian test hauek ez dakit gero aplikatzeko, edo nola erabiliko diren. Guri interesatzen zaiguna da kasuak aurkitzea, behin kasuak aurkituta beste egun batean emango diogu zita bat, hori, iztu testa probatzeko eta beste PCR arruntarekin konparatzeko. Sí, ha dicho que la tendencia está cambiando.
aprendido el euskera? ¿Qué ha hecho que también se está cambiando? ¿Está cambiando realmente? ¿Hemos podido tocar fondo o qué está pasando? Reitero un poco lo que he expuesto. Se ve claramente en las gráficas que publicamos que el enlentecimiento es mucho más evidente que en días precedentes. La pendiente de la curva está cambiando y en ese sentido bueno, eso obedece a que el número de casos sigue decreciendo, pero a un ritmo casi estacionario, ¿no? Entonces, bueno, esa R0, esa RT por encima de 1, aunque muy cercana a 1, bueno, pues eso implica una meseta por definición. Entonces, bueno, hay que estar atentos a ver cómo evoluciona. Ya que achacan exactamente, ¿qué razones le encuentran a esta situación? Porque supongo que se esperaban otro ritmo de bajada, ¿no? Yo insisto que lo de esperar es muy difícil saber qué se espera. Lo que está claro es que los territorios se están comportando de una manera ligeramente diferente. La subida fue mucho más pronunciada en Guipúzcoa y en Vizcaya, y así ha sido también la bajada tras la introducción de ese paquete de medidas que se decidió. En ese sentido, cuanto más se acerquen al descenso importante parecido al punto de partida, digamos, ahí será un punto en el que probablemente ya ese paquete de medidas ha hecho la mayor parte de trabajo preventivo y habrá un punto en el que el impacto tiene que venir pues de los comportamientos individuales, de seguir respetando las medidas que han estado siempre en vigor, ¿no? Siguiendo con los territorios, ¿qué está pasando en Álava? ¿Qué lectura hacen? Porque ahora mismo igual es un punto... Sí, es difícil saberlo a ciencia cierta. Lo que nosotros tenemos claro es que Álava no subió en esa cuantía, es decir, se comportó de manera diferente. El paquete de medidas tuvo también un efecto importante, porque también digamos que disminuyó casi a la mitad el número de casos, pero digamos que como no era tan o no parecía tan importante el efecto de lo que puede ser el comportamiento social en esa provincia, pues ha descendido menos tras la introducción de esas medidas. Eso es lo que parece, eso es lo que apunta. En ese sentido, ni subió tanto ni ha bajado tanto, ¿no? Es decir, lo que está pasando en Álava o qué está pasando en las otras es un poco parecido. Dos van un poco de la mano y la otra es un poco diferente. Y en ese sentido solo nos queda volver a recordar que las aglomeraciones, independientemente de que sea en un establecimiento hostelero o no, puede ser un domicilio particular, puede ser una quedada de amigos, puede ser cualquier pues eso, una aglomeración de personas, sobre todo si es por encima de las recomendadas y sobre todo si se relajan las medidas, puede ser un evento que lleve a mantener una cierta cantidad de casos activos en la comunidad. Nunca hemos dejado de tener una transmisión comunitaria en esta última temporada. Eso queda claro con las cifras de incidencia acumulada. Pero no han detectado nada en concreto, en Álava ni en Gasteiz, te quería preguntar. No, fuera de, bueno, pues de casos asociados a centros escolares como en el resto de los territorios. Quiero decir, no ha habido nada memorable, nuevo, diferente en ese sentido. No hemos encontrado nada. ¿Cribado en Gasteiz? ¿Descartado? ¿Perdón? ¿Cribado? ¿Por ejemplo, se contempla en capitales como, en este caso, Gasteiz? Bueno, no depende de que sea Gasteiz o no. Yo entiendo que seguiremos criterios que hemos seguido previamente, un poco pues de empeoramiento, de tasas crecientes, de cierto nivel de tasa. De momento Gasteiz no ha vuelto a entrar en semáforo rojo. Sí, pero se está produciendo un incremento de casos. Claro, aquí ya no estamos hablando de un estancamiento, estamos hablando de un incremento de casos. Supongo que esto ya es un aviso, ¿no? No sé si les preocupa realmente, porque estamos hablando no de una ralentización, sino de un incremento real, ¿no? Sí, ese incremento es totalmente palpable, son números. Sí que es cierto que son pocos días en los que se ha producido un incremento. Como suelen observar en las gráficas, siempre hay días de la semana que son más flojos respecto a los anteriores, pero
sí que es cierto que eso ya seguía sucediendo, pero siempre con un patrón, digamos, descendente. Ahora ese patrón se parece más a una línea horizontal. Y en el caso de Álava, los últimos días están aumentando el número de casos. ¿Sí? ¿Les preocupa eso? ¿Cómo no nos va a preocupar? Evidentemente. Sí, y yo creo bueno, pues que tenemos que hacer un esfuerzo, todos los ciudadanos, todos, incluido el que habla, en intentar, bueno, recordar el escenario, una pandemia, un virus fácilmente transmisible, que le gusta más el interior que el exterior, y que cuantos menos grupos de personas de distintos hogares interactúen, pues más difícil será que se expanda. Pero no estamos en unas fechas fáciles para esto. ¿Tienen detectado algún ambulatorio, alguna población que les preocupe dentro de Álava con el repunte de casos? En principio no. Euskaraz errepikatu zen ezake ideia jakin pixkat, ez dezue zer berezia topatu Araban eta Gasteizen, joera aldatzen ari da, kezka iturri da? Egia esan ez dugu ezer berezirik aurkitu Araban, brote motatako gauzarik ez dugu aurkitu, eta pentsatzen dugu betiko moduan horrek esan nahi du norbaitek edo nonbait aglomerazio edo jende elkartzen ari dela edo neurriak pixkat agian erlaxatu, ez dira data errazak neurri zehatzak mantentzeko, hori jakin badakigu, eta bueno, atzerritaran hitz egiten da, hori pandemia, esaten da, fatiga pandemika edo nekea, ezta? Nekea pandemikari buruz, eta bueno, horrek existitzen du, eta bueno, horren kontra ere borroka behar dugu, bakoitzak. Jakin arren, aipatu duzu ez direla garai errazak, egia da Europan eta gero eta gehiago entzuten ari direla neurriak zorrosterako bidean, datuak ikusita, zentzuzkoa ikusiko zenuke horrelako zerbait, neurriak zorrostea orain? Neuk pentsatzen dut, neurri paketea edo oraintxe mahai gainean dagona nahiko zehatza dala, eta pakete hori edo neurri talde hori segitzen edo ondo segitu ezkero, ez genuke beste neurririk hori beharko, ezta? Baina nik uste bakoitzaren gainean dagola dauden neurriak ondo betetzeko. Baukagu ordu mugapen hori, baukagu taldeak 6 pertsona baino gutxiago. Gauza asko daude mahai gainean, eta nik uste hori betezkero hobetuko genuke situazioa. Las medidas en principio se revisarían el día 11, es mucho suponer, con las informaciones que llegan de Moncloa, es mucho suponer que hasta entonces no hay LABI, que está descartado modificar esas medidas. Bueno, yo desconozco el calendario del LABI, pero no me cabe duda de que existe flexibilidad a la hora de convocar, adelantar en caso necesario. En ese sentido no. Se han convocado LABIs previamente, se han adelantado reuniones en otras ocasiones y no creo que eso sea un problema para el gobierno. Hoy ya ha dicho que el día 4 o el día 5 es posible que comience la vacunación. ¿Es que está todo preparado para cuando se produzca todo esto? ¿Están los protocolos? ¿Cómo está el tema? En principio no vamos a publicitar más que estamos haciendo un esfuerzo importante y trabajando en que todos los aspectos relacionados con la vacunación estén en su sitio. Aspectos logísticos, aspectos informáticos, bases de datos. Lo que pasa que es que todavía hay cosas que no conocemos
el tipo de vacuna que llegará, las dosis que hará falta dar. En ese momento todavía no estamos con las certezas encima de la mesa. Y sabe, o sea, el gobierno no sabe cuándo va a poder empezar a vacunar a la población ahora mismo. No lo Yo saben. en este momento desconozco ese dato, esa fecha. Sí. Lo que preguntaba antes la compañera en euskera, ¿será necesario recuperar sobre la marcha algunas restricciones, limitar menú la hostelería, la movilidad, si la propagación empeora antes de Navidad? Yo, contestando lo mismo que he contestado en euskera, tenemos encima de la mesa un paquete de medidas bastante agresivo, vamos a decir, con una limitación horaria, con una limitación de grupos, con unas recomendaciones claras, y es muy probable que el cumplimiento de estas medidas mejorase la situación. También es cierto que estamos en unas fechas complicadas en la que, bueno, pues es fácil rememorar navidades anteriores sin pandemia, es complicado. Está la fatiga pandémica contra la que tenemos que hacer un esfuerzo individual tremendo de volver a situarnos, de en qué escenario estamos y hacer un esfuerzo y, bueno, y limitar un poquito sobre todo el número de contactos, que es lo que en estas fechas es más complicado, no verse, no quedar con muchos amigos. Es ahí donde está un poco lo que puede hacer cada uno de nosotros. Quiero decir, ser más agresivo con las restricciones, ya sabemos a qué nos puede llevar un encierro en casa. Pues sí, a que bajen los casos, pero eso es un escenario que hemos conseguido evitar en esta segunda ola. Nos ha ido relativamente bien, hemos conseguido bajar y la presión asistencial está mejorando. Ahora hay que ver si seguimos, si cogemos ese reto individual, si cumplimos con las medidas y seguimos mejorando. Los datos que tenemos hoy al final son el reflejo de lo que pasó antes incluso de que se levantasen algunas medidas restrictivas. ¿No teme que los datos, ese 5% del que no se baja, suponga un suelo del que parece imposible? Bueno, esto lo hemos hablado en otras ocasiones. El objetivo del control, si es que se puede controlar una pandemia en un territorio tan pequeño, el objetivo del control de la respuesta del COVID-19 siempre ha sido que el sistema de salud pueda hacer frente a la demanda asistencial, a los casos graves, a los ingresos. Conseguir 0 casos antes del escenario de vacuna, de inmunidad de rebaño, si es que algún día se alcanza, y con el virus circulando es muy improbable. Me parece difícil conseguir un 0 casos si no es a través de un confinamiento radical, que yo francamente confío en que no va a volver a ser necesario. Apuestan por una bajada un poquito más suave, sobre todo evitando ese confinamiento general, que como decía sí que traería un descenso un poquito más suave, con medidas y no con el confinamiento. Bueno, hemos visto un descenso bastante espectacular recientemente con un paquete de medidas, no con una medida, con un paquete grande de medidas bastante restrictivas, pero que nos han permitido salir de casa, nos han permitido que los hijos vayan al colegio, nos han permitido ir al trabajo, nos han permitido hacer deporte al aire libre. Yo creo que la calidad de vida en esta segunda ola, comparado con la primera, que estábamos todos en casa, es abismal. En ese sentido, un ejercicio de memoria nos viene bien para apreciar lo que tenemos y lo que no tuvimos, ¿no? Y en ese sentido yo abogo por hacer un pequeño, no sé, un homenaje, a acordarse un poco de cómo estuvimos, de lo mal que lo pasamos en las casas encerrados, la gente que tenemos niños. Fue muy duro. Yo creo que la noticia buena es que hemos demostrado que eso se puede manejar con medidas fuertes, pero no tanto, que nos permiten salir de casa y hacer una vida bastante parecida a la normal, pero es cierto que yo creo que no estamos en una situación normal y tenemos que entender ese matiz que va entre la libertad, el disfrutar una vida placentera y el hacer una vida exactamente igual que el año pasado en fiestas cuando no había pandemia. Yo creo que ese matiz es importante y ese matiz al final, pues no sé yo si está en unas medidas de un gobierno o está en una cultura general de entenderlo y ir todos a una, ¿no? Y actuar como una sociedad única.
Es posible. Quiero decir que habiendo tantas cosas en la balanza y no solo la tasa de hospitalizaciones, que por supuesto es uno de los indicadores que más nos preocupa y probablemente es de los que más nos hacen tomar medidas más radicales o menos radicales, ¿no? La presión hospitalaria. Pero es probable que si eso está controlado, el número de casos no es importante y eso significa que no haya 0 casos y haya de vez en cuando, y eso se maneje bien por un sistema de salud, tenemos otras infecciones y otras enfermedades que nos causan hospitalizaciones, como puede ser la gripe estacional, causa bastantes miles de hospitalizaciones, incluso decesos en personas, digamos, con enfermedades crónicas o mayores, ¿no? Y eso, bueno, eso es no sé si está aceptado o no, pero vivimos con ello y no nos planteamos qué tasa de contagio hay en la gripe cada año y bueno, esto es verdad que es diferente, es un germen que todavía ni siquiera conocemos todas las secuelas que provoca, estamos aprendiendo cada día y bueno, también afecta a gente sana y de edades más bajas y en ese sentido yo creo que ha causado mucho más daño y en ese sentido también pues la respuesta ha sido mucho más agresiva. Se han desarrollado vacunas en un año, en meses, ¿no? Bueno, es un poco un indicador de los recursos financieros que se han dedicado, los recursos humanos y el tiempo, ¿no? a luchar contra esta pandemia. Sí, a la vista de las imágenes que se ven de las aglomeraciones y compras y tal, y un poco también teniendo en cuenta que la Navidad, a ver cómo la llevamos, ¿es inevitable la tercera ola? Es evitable la tercera ola, a la vista de lo que se ve y de lo que no se ve. A mí me preocupa más lo que no se ve. Lo que no se ve ocurre en un interior de una casa o de un choco o de un bar cerrado. Es evitable una tercera ola, es evitable. Evitable significa que se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Lo he explicado antes, poniéndonos unos deberes duros, difíciles, situándonos en una situación de pandemia y no de prepandemia. Hirugarren olatua saiestu leike neurriak xixen eta zorrotz beteta? Nik uste baietz. Bai, evitatu leike, baina gure eskuan dago, bakoitzan eskua dago neurri horiek betez edo betetuz edo bai. Bueno, gracias, eskerrik asko.